Diga, para mí siempre es un gozo estar en la casa de Dios compartiendo con mis hermanos, pero al mismo tiempo es un reto al asumir lo que el Señor ha delegado en mí para hacer como esta noche, porque es una lucha entender que para esto no somos suficientes. Nuestra humanidad es incapaz, a menos que sea utilizada por el Espíritu Santo, de expresar las verdades de Dios a la gente de Dios. Y aquí estamos, y lo que pedimos a nuestro Señor, que su Santo Espíritu nos guíe a todos, a este su servidor, para decir las cosas que Dios quiere que digamos, en la manera en que Dios quiere que la digamos, en el tiempo en que Dios ha decidido que la digamos, y que a su pueblo lo prepare en cuanto a sus oídos, al corazón, a su mente, para recibir lo que Dios quiere que reciban. Y para eso estamos aquí. Les invito a ir de inmediato a la palabra, al Evangelio de Juan, el capítulo 3. Hay una sección de este capítulo 3 que hemos estado exponiendo durante varios días, varias semanas, y con la ayuda de Dios entonces pretendemos concluirla esta noche, si es así su voluntad. Esa sección del capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 21. Hoy vamos a tomar los versículos 17 al 21 y allí vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros este día. Juan capítulo 3, versículo 17 al 21. La palabra del Señor dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el capítulo 1, versículo 9 de este mismo evangelio dice la palabra: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hoy quisiera hablarle bajo el tema Jesús, la luz verdadera que vino al mundo. Jesús, la luz verdadera que vino al mundo. Antes, permítanme orar para pedir la dirección del Señor. Señor, al estar aquí, sabemos que ha sido el cumplimiento de tu propósito en nosotros, animándonos, motivándonos, poniendo en nosotros el deseo y el ánimo para estar aquí esta noche. Ahora sabemos además que no solamente nos trajiste aquí para reunirnos y compartir y vernos los rostros unos a otros, sino también, Señor, que hay un propósito en ti de que escuchemos tu palabra y que al escucharla seamos guiados por ti a esa verdad que hay en la Biblia. Permítenos, Señor, estar enfocados. No permita que nada nos distraiga, ningún pensamiento, ninguna situación fuera de lo que estamos aquí considerando venga a turbarnos. Permítenos escucharte correctamente y habiéndote escuchado, permítenos, Señor, tener un corazón
humilde, de tal manera que estemos dispuestos a obedecerte. Usa todo lo que tengas que utilizar para dirigirnos conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amor, regalo y salvación fue la exposición que escuchamos la semana pasada por el siervo de Dios, basado en el versículo 16, que, como todos nosotros sabemos, es una de las escrituras más conocidas de toda la Biblia. Juan 3:16, aún de niños nosotros recordamos las veces que de memoria dijimos este versículo y cuando lo escuchamos en otros también. Hoy yo quiero hablarle en ese mismo contexto, pero en la continuación del mensaje que conlleva toda esta sección que inicia en el versículo 1. Quiero considerar y enfocarme en los versículos 17 al 21. Y por eso vamos a hablar de Jesús, la luz verdadera que vino a este mundo. No olvidemos, mis amados, que todas estas expresiones que Jesús está dando, la está dando en el marco de una conversación. No es un discurso abierto, no es una cátedra que Jesús está dando. Jesús está conversando con un hombre que, conforme nosotros vemos en el versículo 1 del capítulo 3, es un principal, un hombre conocedor de las Escrituras, un principal en la religión de los judíos. Él está sosteniendo esta conversación con un maestro. Y si vamos a verlo de manera humana, es una charla de maestro a maestro. Él está considerando cosas profundas. De hecho, una manera de recriminar a Nicodemo fue decirle: ¿eres tú maestro de la ley y no entiendes estas cosas? Se suponía que con quien él estaba teniendo esta conversación, con quien él estaba compartiendo, tenía conocimiento de estas cosas. Mis amados, en estos versículos del 17 al 21, dentro de su conversación con este Nicodemo, Jesús aborda 3 temas de suma importancia y de mucha profundidad en cuanto al conocimiento de la fe en el Señor Jesucristo. Y nosotros debemos poner atención a estos temas que abordaremos en esta noche, si el Señor nos permite, de manera breve. Lo primero es que Jesús aborda sobre la importancia y trascendencia de la fe en Él. La gente del mundo ve como algo simple y de poca significación la fe en Jesucristo. De hecho, la gente ha rebajado la fe en Cristo a solo algo cultural. Usted se encuentra con cualquier persona y te dice que es cristiana, que tiene fe en Cristo, porque han rebajado la fe a algo cultural. Jesús aquí va a mostrarnos que la fe en Él no se trata de algo simple, es algo importante y trascendente. En segundo lugar, el Señor va a hablar con Nicodemo acerca de una explicación sobre la causa y la razón por la que el hombre está en condenación. El tema de la condenación es un tema que Jesús no deja aparte. No es un tema que Jesús ha decidido no abordar. Jesús lo aborda. Jesús plantea la causa y explica por qué la gente está condenada. Ciertamente este es un tema que los cristianos tienen miedo de abordar, porque la gente, una vez que lo abordamos, nos señala y nos tilda de religioso y de que queremos mandar a todo el mundo al infierno y que nosotros somos egoístas porque creemos que la salvación solo nos pertenece a nosotros. Sin embargo, Jesús no tiene temor para abordar el tema de manera profunda y explicar
por qué la gente está condenada. En tercer lugar, Jesús aborda un tema que tiene que ver con su propia persona y es una revelación que él mismo hace acerca de su identidad divina. Él se presenta como la luz y eso tiene que ver con una identificación con el Dios eterno, el Dios que es luz. Estos tres temas lo abordaremos en estos versículos desde el 17 hasta el 21. Le invito a leer el versículo 18, donde vamos a encontrar nuestra primera razón para considerar un tema tan importante como la trascendencia de la fe en Jesucristo. El versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si recordarán correctamente el texto utilizado en la predicación del domingo pasado, fue 3:16 de Juan. Y este texto dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Y presenta el motivo, la razón, el objetivo por el cual Dios dio a su Hijo. Dice, para que todo aquel que en Él, ¿cómo, hermano? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero rescatar de este versículo, para unirlo con el versículo 18, la palabra creer. La palabra creer en otro término es tener fe. Y la Escritura nos dice en el libro de Hebreo, es pues la fe, la certeza, la seguridad, la convicción, la confianza. La palabra fe tiene que ver con un depósito que nosotros hacemos hacia alguien o hacia algo. Creer no es solamente que alguien nos diga algo y nosotros asintamos. Creer tiene que ver más allá. Es una entrega total hacia la causa del que nos la presenta. Y lo que la Biblia dice es que el propósito por el cual Dios mandó a su Hijo, Dios dio como regalo, como veíamos la semana pasada, a su Hijo, es para que la gente crea, para que deposite su fe. Yo quiero decirle una cosa que le va a parecer extraña. La gente comúnmente, ya le hablé de que hay gente que toma la fe como algo cultural y la gente dice, yo creo en Dios. Y le va a parecer extraña porque yo le voy a decir esta noche, de lo que se trata no es creer en Dios. Para ser salvo hay que creer en Cristo, en Jesucristo. Hay que creer en el nombre de Cristo, hay que creer en la persona de Cristo, hay que creer en la obra de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo sé que le parece extraño a usted. ¿Qué, pastor? Entonces usted dice que no crea en Dios. Bueno, yo no he dicho que no crea en Dios. Yo lo que estoy diciendo es que para ser salvo hay que creer en Cristo. En otras palabras, el apóstol Pedro lo dijo en Hechos capítulo 4 y versículo 12. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en ese texto? Y en ningún otro hay salvación. Si usted no lo tiene en su Biblia, yo le invito a que lo escriba. Si no está en la Biblia suya, escríbalo al margen ahí, donde está Hechos capítulo 4. Si no está el versículo 12, escríbalo al margen. Y en ningún otro hay salvación,
Porque no hay otro nombre. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Sí, dice la Biblia. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser, ¿qué cosa? Ah, bueno, entonces, para ser salvo, hay que creer en Cristo. Y eso es lo que dice el versículo 18. Note que el versículo 18 dice al final que la gente es condenada porque no ha creído. ¿En quién no ha creído? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en Jesucristo. Por eso la gente está condenada. Porque la gente sí dice yo creo en Dios, pero ¿qué Dios es el que la gente cree? La gente tiene una idea panteísta de Dios. Para la gente, ¿qué es Dios? Dios es todo. Dios es el sol, Dios es la luna, Dios es la naturaleza, Dios es cualquier cosa para la gente. Nosotros tenemos que tener un concepto diferente. Nosotros tenemos que tener una identidad de Dios diferente. Y nosotros tenemos que valorar lo que la Biblia enseña acerca de estas verdades que son trascendentes. Por eso dije que es importante lo que Jesús está conversando con Nicodemo en esta porción de la Escritura. Este verso nos dice claramente que la diferencia entre el estar condenado o salvado está o radica en que nosotros pongamos nuestra fe o no en Jesucristo. Recordemos lo declarado en el versículo 16, ya lo hicimos, donde dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que pone su fe en Él no se pierda. La fe en Jesucristo, mis amados, es de suma importancia y trascendencia para el ser humano. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Por eso nosotros debemos de ser bien específicos cuando estamos compartiendo el evangelio con la gente. No pongamos un evangelio diluido en la cultura, en la religión, en las creencias populares. El evangelio debe ser bien específico. Me encanta cómo el apóstol Pablo escribe sobre el evangelio en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 1 al 4. Notemos que el apóstol Pablo comienza diciendo del evangelio que tiene que ver con Jesucristo que vino a este mundo conforme a las Escrituras y que murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. El evangelio tiene que ver con Cristo, con la persona de Jesucristo, con la obra de Jesucristo, con el nombre de Jesucristo. Y la gente que el Señor va a salvar tiene que creer en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo al final o al correr de este capítulo 15 de 1 Corintios dice que si no creímos así, creímos en vano. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 y versículo 8, hablando acerca de lo trascendente e importante de la fe. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos. ¿Y qué dice más? Por medio de la fe. La gracia de Dios se manifiesta en nosotros cuando nos habilita para poder creer en Cristo. ¿Entendieron, hermanos, lo que dije? Porque la doctrina de la gracia es hermosa, es hermosísima. Saber que nada yo pude hacer, que es Dios que hizo por mí. Pero la gracia de Dios lo que hace es habilitarme para que yo pueda entonces creer en el Hijo unigénito de Dios. La primera carta de Juan en el capítulo 5 versículo 4 dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe es importante, la fe es trascendente. Notemos que en este texto, en este versículo 18 del capítulo 3, Jesús nos enseña claramente que es la fe en Él la que nos salva, la que nos libra de la tragedia de la condenación a la raza humana pecadora. Dice, el que en Él cree no es condenado.
Esto se ratifica y se explica más claramente por el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos. Y le invito a usted a acompañarme a Romanos capítulo 8, versículo 1 al versículo 4. Esta porción de la Escritura que a veces es cortada, pero que debería ser considerada de manera íntegra en todo su contenido para que nosotros podamos saborear completamente el manjar que el Señor nos da a través de ella. Romanos capítulo 8, solo voy a leer el versículo 1 al 4, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado y a la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué le parece? Todo lo que tiene ahí que decirnos el apóstol, explicarnos acerca del valor y la trascendencia de esa fe en Jesucristo, es la que nos libra de la condenación eterna. Y a propósito de la condenación, paso a considerar mi segundo punto, una explicación sobre la causa y razón de la condenación. Los versículos 17 al 19, cuando leemos estos tres versículos, notemos que en varias ocasiones el mismo Señor Jesucristo menciona el concepto de condenación o condenado. 4 veces en estos 3 versículos hace mención de este término. Esto es una indicación de lo importante que es para el Señor Jesucristo y para quien le escucha, Nicodemo en primer lugar y luego nosotros. Es de vital importancia ponerle entonces atención a este término. Mire lo que dice la palabra, versículos 17 al 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice la Biblia, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En este pasaje también hace mención de variedad de veces del término mundo. Y no quisiera yo explicar lo que tiene que ver con esto, porque ya el hermano Noel en su explicación o exposición de la semana pasada hizo una explicación bastante sobre este término mundo. Ahora yo quisiera enfocarme en esto de condenación. Notemos que en el versículo 17 la Biblia dice que Dios no envió a su Hijo para condenar. El versículo 18 dice que el que cree no es condenado. En ese mismo versículo dice que el que no cree ya ha sido condenado. No es que será condenado, y eso es importante en la Biblia, porque Jesucristo está hablando en tiempo presente, que la condena está sobre aquellos que no creen ya. No es que serán condenados, es que ya han sido condenados. Y el versículo 19 dice, y esta es la condenación. 4 veces. El tema de la condenación está presente en este pasaje del Señor Jesucristo. Es Él el que ha abordado el tema de la condenación. Notemos que el pasaje no presenta que Nicodemo hace una pregunta sobre la condenación. Ha sido Jesucristo que ha traído el tema
y lo ha puesto como parte de la conversación. Es interesante entonces que consideremos. La condenación se refiere al estado del que ha sido sentenciado a una pena de castigo eterno. Ese es el contexto en que encontramos este término aquí. En nuestro contexto, en nuestra cultura, alguien que ha sido condenado puede ser condenado a una pena de unos años. Una persona que tiene 30 años comete un delito y es juzgado por ese delito y lo condenan a una pena de 5 años. Bueno, todavía a los 35 está joven. 5 años pasan como nada, dicen algunos. Pero en este contexto, el término condenación implica una pena de castigo eterno. Jesús enseñó que estas cosas es importante, la causa de la condenación. El propósito de la presencia de Cristo en este mundo no es para condenar el mundo. Él lo dice, versículo 17. Lo que Jesús dice es que el mundo ya estaba condenado por su pecado mucho antes de que Jesús viniera. Jesús no condena a la gente. La presencia de Cristo en este mundo tiene que ver con salvación, no con condenación. La gente estaba condenada antes de que Jesús viniera a este mundo. Esa es una explicación para que nosotros veamos de qué el Señor nos rescató y que vivamos agradecidos todo el tiempo. Es que nosotros sí estábamos condenados, sí, hermano, estábamos condenados. Cada vez que usted lee la Biblia en el contexto de la salvación, se va a encontrar que Dios rescata a gente que ya estaba condenado. Es la falta de obediencia y de fe es la característica que identifican a la gente que ha sido condenada. Dice el versículo 18, el que no cree ya ha sido condenado. No es que serán condenados por Jesús, sino que ya están condenados. Y es por eso que rechazan y rehúsan creer y obedecer lo que Dios ha dispuesto que sea en Jesucristo. Mis amados, cuando nosotros vamos a ver qué significa ser condenado, debemos ir a Apocalipsis capítulo 20. Allá al final de la Biblia, donde casi terminamos una lectura correcta de la Escritura, nos encontramos con el juicio final a las naciones. Allí la Biblia nos presenta en qué consiste esa condenación. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 15. Y permítanme leer este pasaje para explicar con su lectura a qué se refiere el Señor Jesucristo con la condenación. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A usted le va a parecer una lectura que usted bien conoce, porque los evangélicos conocen esta lectura. Pero yo quiero llamar su atención a lo que la palabra de Dios dice, de que el mar entregó los muertos que había en él. Y también que dice que los muertos fueron juzgados según sus obras. Ahora, mis amados, ¿cuáles muertos? ¿Cuáles muertos? Bueno, pastor, ahí los dice. Los que estaban en el mar, los que estaban en la muerte, los que estaban en el Hades. Yo le quiero confesar algo. Permítame confesarlo. Yo creo que estos muertos son los mismos de donde el Señor nos sacó a nosotros. Cuando el apóstol Pablo dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Eso quiere decir que también nosotros seríamos contados con ellos para ser condenados. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ellos y nosotros al final? Ustedes se dan cuenta que fueron abiertos los libros, dice Apocalipsis, y que los muertos fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en esos libros. Pero dice la Biblia que también fue abierto un libro extra, el libro de la vida. ¿Saben cuál es la diferencia? Que el Señor Jesucristo sacó nuestro nombre de esta lista de muertos y lo inscribió en el libro de la vida del Cordero. Y cuando en el juicio final se abrió el libro de la vida, se halló nuestro nombre ahí. Y dice la Biblia que el que no se halló inscrito en ese libro fue lanzado a la condenación eterna. Hermano, tenemos que darle gracias a Dios porque Jesucristo nos sacó de ese listado. Dice el Señor Jesucristo en el libro de Juan, lo veremos un día de esto, que Él ha venido para dar vida y vida en abundancia. Lo que el Señor ha hecho por nosotros, mis amados, no hay forma de que nosotros podamos pagarle jamás. No hay manera de que nosotros podamos, ni con nuestras expresiones, ni con nuestra adoración, ni con nuestra conducta, no hay manera. Solo debemos vivir agradecidos por siempre. Porque lo que Él hizo por nosotros es grandioso. La condenación consiste en que la gente ha rechazado a Jesús. Por eso la fe, en el primer punto, es una fe importante y es trascendente. Nosotros que creemos en Cristo no es cualquier cosa, es la cosa más importante. La diferencia entre ser condenado y no ser condenado o ser salvado tiene que ver con esa fe que la gracia de Dios nos ha capacitado para tener. En tercer lugar, mis amados, quiero hablarles acerca de esa revelación que Jesucristo hace de su identidad divina como la luz. Versículo 19 al 21, la última parte de este pasaje. Dice la palabra de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Notemos que Jesús dice que la condenación consiste en que la luz vino al mundo y la gente la rechazó. ¿Qué es la luz que vino al mundo? Mientras Jesús enseña sobre la causa de la condenación y le da a Nicodemo y a nosotros una explicación confiable sobre la realidad de la condenación, al mismo tiempo revela una vez más su identidad divina. Él es la luz. 5 menciones en estos 3 versículos Jesús
hace sobre la luz. Si usted puede subrayarla, subráyelo. Otra vez, este es un indicativo de algo importante. En 3 versículos, 5 veces, él habla de la luz. Recordemos que ya antes, el evangelista Juan, el escritor de este evangelio, nos ha dicho que Jesús es la luz, de la cual el Bautista fue comisionado para venir a dar testimonio. Los versículos 3 al 10 del capítulo 1, lo vimos aquí, pero sería bueno que nosotros lo leamos nuevamente para que refresquemos y consideremos y unamos con esta porción para entender algo más. Versículo 3 al 10 del capítulo 1, dice la palabra: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es una referencia al Verbo, a Jesucristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hasta ese punto, nosotros como que consideramos que la luz se está refiriendo a una cosa más que a una persona. ¿O no? Le da la idea a usted, cuando usted lee los primeros versículos, lo que Juan está diciendo ahí no es referente a Jesucristo, es a la luz como eso que alumbra. Bueno, leamos todo el pasaje. Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, dice Juan, refiriéndose al Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Y noten ahora, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué dice la palabra de Dios? Venía a este mundo. Ahí entonces levantamos los ojos y decimos, pues es verdad que es a Jesucristo que se refería. Es a Jesucristo que se refería. Y miren lo que dice el versículo 10. En el mundo estaba. Esa luz que venía a este mundo, estaba en el mundo. Y el mundo por él fue hecho. ¿Quién fue que hizo el mundo? La gente dice, Dios hizo al mundo. Bueno, pero el versículo 3 dice, en referencia al Verbo, que todas las cosas por él fueron hechas. No. Y dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En otras palabras, lo que quiere decir Juan aquí es que el mundo lo rechazó. El mundo no lo aceptó. El mundo no le dio la bienvenida ni le aplaudió. Al contrario, el mundo lo que hizo fue que lo mató. Eso es lo que nosotros entendemos en la Escritura, que el mundo hizo con el Señor Jesucristo. Más adelante el mismo Jesús, dando testimonio sobre sí mismo, Él se llama que Él es la luz del mundo. Él dice de sí mismo. Juan capítulo 8 y versículo 12. Dice la palabra de Dios en Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que cuando Jesús está hablando aquí en Juan capítulo 3, los versículos 19 al 21, y habla de la luz, Jesús está revelándose como la persona divina que es. Porque ya los judíos sabían que uno de los atributos o títulos extraordinarios de Dios el Padre era que Él es luz. Él es luz. Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. A propósito de lo que hemos dicho, de que la identidad divina que Jesús revela
en esos versículos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El atributo de que Dios es luz tiene que ver con el llamado que Dios nos hace a nosotros, los seguidores de Jesús, a vivir en santidad. La persona que sigue a Jesús no puede vivir en tinieblas. En la Escritura, las tinieblas tienen una referencia conectada al pecado, a la muerte y al infierno. Cada vez que nosotros vemos tinieblas y oscuridad en la Escritura como parte de una enseñanza, la encontramos relacionada al pecado, a la muerte y al infierno. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que cuando Jesús se autoproclama frente a Nicodemo, identificándose como la luz, Él está diciendo que Él es el Dios de la santidad. Por eso los hombres lo rechazaron. ¿Por qué dice la Biblia? Porque sus obras eran malas. Oh, ¿no lo ven ustedes en la Escritura? Porque el que practica lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Me encanta el final del versículo 21, que dice que el que cree en el Señor Jesucristo viene a la luz para que se sepa que sus obras son hechas en su persona. No, en Dios, dice la palabra. Es que la obra del creyente, la buena obra del creyente, la obra de santidad, de honestidad, de integridad del creyente, no sale de sí, viene de Dios. El texto de la gracia lo dice. ¿Saben cuál es el texto de la gracia? Efesios capítulo 2. Dice la Biblia a partir del versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y noten, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y versículo 9, no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Y cuando dice el versículo 10, que pide Dios que andemos en buenas obras, dice además, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Mis amados, por eso Jesús concluye su conversación con Nicodemo diciendo que los que le siguen a Él, los que le creen a Él, vienen a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nuestro vivir de cada día en honestidad, en santidad, en integridad, en buenas obras, no provienen de nuestro interior, provienen de Dios. Algo más para agradecer. Algo más para inclinarse delante del Señor y decirle: Señor, tú has sido más que bueno para conmigo. No solamente me rescataste, me salvaste, sino que me permites andar en tu luz. Yo quisiera concluir, mis amados, esta exhortación o exposición de esta noche diciéndoles que entre tanto que hay oportunidad, aprovechemos el creer en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Apropiémonos de su luz, porque ya pronto el Señor viene y las tinieblas se van a disipar. Si caminamos en algún trozo de nuestra vida en las tinieblas, hay oportunidad para pedir perdón y enderezar nuestros pasos a caminar en la luz.
El salmista nos dijo en el Salmo 27, uno de los salmos que yo sé que consideramos más comúnmente. En su versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Si es verdad que el Señor es tu luz y tu salvación, no te permitas andar en tinieblas. No permitas que las tinieblas del pecado ocupen tu mente, tu corazón y tu conducta. Anda en la luz de Cristo. Que el Señor pueda sentirse agradado por tu caminar en esta vida. No rehúses el llamado que el Señor te hace a caminar en esa luz verdadera que ha venido a este mundo. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo que la gente rehúsa andar en la luz porque sus obras son malas. ¿Quieres seguir tú siendo considerado por Jesús como aquellos que andan en tinieblas? ¿O vas a corregir tu caminar andando en la luz de Jesús? Juan capítulo 12, versículo 24, y con esto termino. Palabras de Jesús también. Jesús está frente a la multitud y la multitud está presionando con sus conversaciones o con sus insistentes preguntas a Jesús. Versículo 34 del capítulo 12 dice que respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre ustedes. Anden entre tanto que tienen luz, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Entre tanto que lo tenemos. Hay oportunidad, mis amados, para nosotros que decimos que tenemos a Jesús. Hay oportunidad para el arrepentimiento, para andar correctamente a la luz de Jesús, pero también para aquellos que todavía no les ha amanecido, no les ha resplandecido la luz del Evangelio de Cristo. Hay oportunidad. Entre tanto, dice el Señor Jesucristo, porque vendrá el momento en que las tinieblas van a sorprender. Cuando le hablé acerca de tinieblas, le dije que tiniebla es pecado, es muerte y es infierno. Para algunos les sorprenderá la muerte y ya no habrá chance para andar en la luz. Ahora sí hay chance, ahora sí hay oportunidad. Le invito a inclinar su rostro y a cerrar sus ojos y ponernos en comunión ahora, a ir delante del Señor. Ese amado Señor, ese buen Señor, ese misericordioso Señor, ese Señor que ha sido tan bueno, ese Señor que ha sido tan agradable y maravilloso para con nosotros. ¿Hay algo que pedirle al Señor? Pídelo. ¿Tienes algo que presentar delante del Señor? Preséntalo. ¿Tienes algo que confesarlo al Señor? Confiésalo. ¿Tienes algo que decirle al Señor? Dilo. Él es misericordioso, entre tanto que está la luz con nosotros. Aprovechemos el tiempo para estar en la luz. Gracias, Señor.